De vuelta en Descabelladas con las magníficas, ya lo he dicho tantas veces, Alejandra Matus, Mirna Schindler, pero tenemos a un invitado súper entretenido. Mi hija diría, ¿qué me vas a pedir? Claro, por supuesto. A ver, ¿qué quiere salir? Vamos, vacunando. Doctor en Sociología, Antropología, sociólogo, máster en Ciencias Políticas, un montón de cosas más. Dueño de una encuestadora, La Cosa Nostra. Tú me corregirás porque no se debe llamar así. Digo encuestadora. Súper polémica por estos días porque no le achuntó a las elecciones, como varias otras. Alberto, bienvenido. Y ahí va la primera pregunta. Bueno, es que es bien simple. La investigación trabaja con hipótesis, tienes siempre pasivos y tienes activos para poder llegar a lo que vas a buscar. En ciertas circunstancias puede ocurrir esto. Nosotros hasta la última encuesta anterior, desde que habíamos partido hasta la fecha, éramos los más precisos. Otros habían caído con 20 puntos, nadie hizo ningún escándalo. Todos dijeron, oye, parece que se equivocaron, ¿ya? Qué loco, ¿ya? Nosotros le apuntamos a todos los plebiscitos, le apuntamos a varias de las elecciones primarias, que son muy difíciles, ¿ya? Y hemos tenido efectivamente dos caídas que tienen que ver con encontrar el voto de Parisi. Y nosotros sabíamos que íbamos a tener un gap con Parisi como de 4 o 5 puntos, porque lo había pasado ya, y tiene que ver con que nosotros tenemos de nuestro marco muestral, que es de donde se saca 250.000 casos, de los cuales se sacan las muestras. Hay pedazos en los cuales, a todos nos pasa, que teníamos problemas en el norte. Y entonces nos costaba llegar ahí, y además el norte es muy exigente porque la gente contesta menos que en el resto del país. Entonces es más difícil. Y entonces la solución para eso es una solución cara, no es una solución metodológica solamente científica. No es, tienes que mandar gente al lugar, levantar casos para poder tener una base de datos más grande, no levantar 5 casos, no levantar 50, no levantar 100, se levantar varios miles de casos, ¿ya? Entonces es una solución que no es ninguna broma, ¿ya? Pero nosotros tenemos un trabajo que hemos ido haciendo, somos la única encuesta que hace análisis de los datos, ninguna hace análisis de los datos, se supone que la investigación es con análisis, ¿ya? Nosotros hacemos análisis de datos, somos la encuesta que, como insisto, habíamos sido la más precisa y ahora nos pegamos un ranazo súper grande a partir de una polémica que es previa. Y es que yo dije, mire, si vamos a jugar a esta cosa, aunque a mí no me convenga porque voy a tener problemas que tengo con Parisi, ¿ya? Si vamos a jugar a que hacemos las predicciones, no juguemos a que después nos olvidamos de todo. Pongámonos al frente y vamos a todas partes. Hasta donde yo sé, de todos los que nos equivocamos y los que fueron mencionados por Parisi, yo no sé si los otros dos mencionados han hecho... ¿ya? Porque además, eso me da culpa. Sí, porque ahí sale gente que dice, entonces Mayol rompe el silencio, sale en redes sociales. No, pero el problema es eso que tú mencionas. Yo rompía el silencio a las 8 de la noche del mismo día. O sea. Sí, pero el problema fue lo que tú acabas de comentar. O sea, dijiste que las otras encuestas se equivocaban mucho más, entonces había mucha sangre en el ojo. Bueno, está bien, pero yo estoy recibiendo lo que tengo que recibir, pero también que todos nos hagamos cargo, ¿ya? Porque si el problema es equivocarse, entonces las otras veces no fue nada grave. La pregunta es por qué hoy día es tan grave en circunstancias que además hay bastante evidencia de lo que nosotros hemos investigado y todos lo estábamos comentando y lo habíamos comentado con todos los encuestadores que uno hablaba, que a medida que se acercaba la elección el movimiento de votos era una locura. Y eso lo sabíamos. Y sabíamos que estaba pasando muchas cosas y que íbamos a quedar atrasados pasara lo que pasara. Porque lo que estamos viviendo es un fenómeno que es más complejo, más estructural y que mientras sigamos en esta cosa como súper... provinciana, ¿no? De estar diciendo, pero es que mira, lo que pasa es que aquí hay que mejorar el rol de las encuestas, porque las encuestas no deben ser solamente decir, va a sacar tanto no sé quién. Las encuestas son un instrumento investigativo que debería decir, este proceso político se caracteriza por tales cosas, ¿ya? Hay una hipótesis de trabajo que estamos haciendo que es esta. Eso es una investigación, si no, no es una investigación. La encuesta en sí misma es un dispositivo, una herramienta, una técnica, no es la investigación, nunca es solo la investigación, la encuesta. Nosotros hacemos cualitativo, tratamos de entender y por tanto vamos construyendo hipótesis. También verifiquemos las hipótesis, veamos cuáles son las que tiene cada uno, trabajemos con eso y aportemos a la discusión pública y no esta cosa como de simplemente, cancelado, pero porque fuiste tú el que te equivocaste, pero si somos nosotros no está cancelado. Ahora, en términos reales, todos se equivocaron en subestimar a París. Sí. Porque como el consuelo de las otras encuestas es decir, bueno, pero le achuntamos el primer, segundo lugar, pero
de ahí para abajo hay bastante variación y lo que sí es consistente es que nadie le dio a Parisi un porcentaje cercano al 20% ni al tercer lugar. Pero quizás era cierto. O sea, no lo tenía al momento No lo de tenía, encuestar. ya. Entonces, Claro. entonces la pregunta es, ¿qué crees que pasó? ¿O qué puede haber pasado en esos...? O sea, digo esto porque nosotros estábamos viendo que había como un sistema que se había armado en las últimas, qué sé yo, 6 semanas, que era un sistema en el cual había mucho flujo de votos. Jara iba perdiendo votos por Matei, Matei iba perdiendo votos en la medida que subía Kaiser, porque la gente de derecha que no le gustaba Kaiser, que es como el 14% de la gente de derecha, que no es poco, ¿ya? Empezaba a decir, bueno, entonces voy a tener que ir a Kast para que no salga Kaiser. ¿Ya? Entonces perdía los votos que ganaba sacándole a Jara, los perdía por el lado de Kast. También le sacaba votos a Mike Nichols, pero era muy poquito en volumen, entonces no pesaba tanto. Y mientras tanto, y Kaiser seguía creciendo, y estaba creciendo. Y yo estoy convencido de que tenía un porcentaje muy alto hasta 10 días antes de hablar de Krasnov y de hablar de la tercera estrofa, porque él pensó que toda su votación estaba siendo de ultraderecha y él venía de tener una votación que eran simétricas con la de Parisi desde hace muchos meses, que se movían entre ellos, que eran como nosotros llamamos los apocalípticos, ¿no? La gente colapsista que dice se tiene que terminar toda la élite y todas las instituciones para partir sociedad base cero. Partimos de nuevo, ¿ya? Porque esta cuestión se tiene que acabar, se acaban las élites, se acaba todo. Ahí los apocalípticos electorales estaban apostando siempre o Parisi o Kaiser. Como en general la campaña de Kaiser había sido bien exitosa, se había estado llevando esos votos, ¿ya? Y resulta que de repente, y ese es un sector de centro completamente distinto al centro que nosotros conocíamos. Histórico, a la democracia cristiana. No es el modulador entre la izquierda y la derecha, es un agujero negro, ¿ya? Entre esos dos lugares, construyendo un lugar completamente diferente, vacío, que en vez de ser, siempre el centro es como, esto va a ordenar la sociedad, este es el que la súper desordena. Entonces es otra dinámica y eso es lo que probablemente, y por eso te digo, es una hipótesis, porque es muy interesante lo que estaba pasando, es probable que efectivamente haya ocurrido que se cayera fuertemente, como pasó en la elección de primaria con Toá encima de la elección, como pasó también incluso en la elección de Boric, menos rápido, pero tampoco era tan fácil sacar 55% si uno miraba los votos de primera vuelta. ¿Ya? O sea, se producen esas cosas a última hora que habitualmente Ahora, no ocurre. Esto da razón a las personas que piensan que las encuestas sí influyen, porque si las personas veían que iba ascendiendo tal candidato y para que ese candidato no pasara a segunda vuelta estaban como jugando sus fichas en el tablero, gente que estaba por Jara, que votaba por Matei para que no pasara Kaiser, o gente que quería que, no sé, que fuera más al centro, o que no quería que pasara casi. Estaban jugando con el voto sobre la base de lo que decían las encuestas. Por supuesto, por eso siempre lo dije antes, esto debería estar regulado. O sea, las encuestas son muy influyentes, sobre todo en una población, ojo, porque Parisi dice, no, esto me perjudicó, yo podría haber ganado. Probablemente no, porque su votante no es el votante que juega con esto, porque es un votante mucho más despolitizado. Esto en el mundo politizado es más probable que haya este juego, mira, yo hago esto, hacen ingeniería electoral, digamos, con su voto y ese juego empieza a ocurrir. Pero efectivamente sí incide y por supuesto es súper relevante y tan así que muchas candidaturas, sobre todo las de estilo norteamericano, trabajan mucho en mostrarse favoritos. Ya, pero mira, tú sabes que hemos conversado varias veces, Alberto, y yo creo que la encuesta o la foto, digamos, que más te van a sacar en cara es la del 30 de octubre, donde tú le das 33,5 a Jara, pero lo más importante es la crítica que se te hace, es este prácticamente triple empate entre Kaiser, Matei y Kast. Eso que tú viste, ¿crees tú que influyó, por ejemplo, en que Kaiser realmente creyera que iba a pasar podía pasar a segunda vuelta, o la misma Matei? Te lo pregunto porque nadie dio triple empate, salvo tu encuesta. Bueno, nosotros veíamos unas curvas, hicimos un modelamiento. Ese modelamiento nos mostraba que si esas curvas seguían siendo consistentes, más o menos, se iba a producir una situación de triple empate, que más o menos ocurrió en la siguiente medición, ¿ya? Más o menos ocurrió en la siguiente medición, no con triple empate, pero con sí los tres relativamente cerca, ¿ya?
y se nos empezó a parecer que daban como vueltas siempre dos o uno separado y circulaban los votos de derecha por dentro de la derecha, por decirlo así, además que habían flujos hacia afuera. Entonces habían como dos sistemas dando vueltas. Bueno, eso es. A ver, perdón, si la gente pensó, si el comando pensó, si no sé qué cosa, en fin, a mí hay comandos que me han pedido ahora, antes, oye, ver la encuesta en detalle, analizarla en profundidad, me reúno con las personas, cuando estoy fuera de Chile también me reúno por Zoom y lo hago, qué sé yo. De Kaiser no me pidieron nada, así que yo no puedo decir, mira, yo los convencí de que iban a hacer... Perdón, pero cada uno tenemos más de 18 años, ¿no? O sea... Pero totalmente. Pero fuiste más temerario en ese sentido, porque nadie se atrevió a decir que podía haber un triple Pero si es que me sale el resultado. Bueno, yo sí puedo decir que el día de la votación, otra persona de encuestas, consultado si estas encuestas confidenciales, le pidieron así, pero ya, ¿cómo la ves? No, Kaiser le está respirando en la oreja a Kast. Sí. Así, el día de la votación. No, pero si el mismo día, el día anterior salió, no, 2 días antes salió una encuesta de las principales que salió en Veda, qué sé yo, que era completamente compatible con los resultados de nuestra última encuesta. O sea, ¿qué te puedo decir? Si el problema estaba, y tiene que ver, y yo creo que es importante entender que tiene sentido además, que eso es lo interesante. A ver, ¿qué tiene sentido? Tiene sentido porque las encuestas que se hacen con una herramienta que nace para los estudios de mercado. Si el mercado formal, el que conocemos, no incluye todo el país, y las personas que están fuera del mercado ya no son como desviaciones de esa realidad principal, sino que son otra realidad paralela, que tienen barrio propio, con dinámicas propias, que tienen mercado propio, con mercancía propia, que tienen clases sociales al interior de los excluidos. Clases sociales, no son todos pobres. Hay ricos, clases medias, pobres. Tienen una ética distinta, no están pensando en qué valioso que es el colegio para los niños. No están pensando en eso. Si ese mundo es así, y ese mundo es más despolitizado, y contestar una encuesta les parece muy poco interesante, bueno, si ese mundo tiene algo de eso, que es algo que habría que investigar con etnografía, no con encuesta, si eso es así, entonces resulta que ahí hay un gran agujero negro, porque nosotros estamos imputando que estos son como los excluidos del siglo XIX, de Benito Pérez Galdós, como los excluidos de la pobreza, de la cuestión social. No, estos son personas excluidas, no del mercado, porque ellos tienen un mercado propio, más libre mercadista que el otro, sin Dios ni ley muchas veces, pero están excluidos de reconocimiento político y cívico. Están excluidos en esa dimensión. Y entonces aparece un antisistema y te dice, mira, interesante, eso me hace sentido. Entonces, o sea, si no queremos ver el fenómeno, si no queremos ver que todos los que estaban pensando con Kast va a llegar un estallido, el estallido acaba de llegar, otro estallido más. Alberto, ¿y para quién crees tú? A ver, aconseja a Janet Jara, ¿cómo se gana ese voto? Porque ella es la que tiene más esfuerzo que hacer. Mira, ella va a sacar probablemente lo mismo que le pasó con Boric, una cantidad de votos, salvo que Parisi haga una puesta en escena en la cual dé un apoyo específico a alguien, cosa que no sabemos si va a ocurrir. Si ocurriese, probablemente igual no tomaría todo su electorado en absoluto, un electorado que no tiene en este sentido una condición más bien de vasallo de un líder, para nada. Es otro su estilo, y Parisi más o menos lo sabe, por eso da como estos sí camuflajeados, como diría el poeta, digamos, y va y dice, sí, pero vamos a apoyar a no sé quién, pero en realidad es bien liviano. Vamos a ver si él hace algo más fuerte, más intenso, y vamos a ver si eso le responde. Janet Jara va a sacar un porcentaje de eso, pero hay un problema. La derecha ha dicho que los beneficios de la modernización son para todos, y hay un grupo de personas que esos beneficios de la modernización no los ven, sino que los ven a través de otras herramientas que les permiten ciertos beneficios, que están fuera de la institucionalidad. Entonces, la derecha para esas personas no les sirve por eso. La izquierda le dice, usted pobrecito, es la víctima de este sistema. Son personas que no se sienten víctimas, se sienten héroes de un mundo apocalíptico, pero héroes. Individuos que han sido capaces de responder, de tener reconocimiento en su barrio, de vivir una vida dura, pero al mismo tiempo con
con grandes capacidades para poder tener el auto para tunear, para poder... O sea, son héroes. Entonces la izquierda tampoco lo entiende. Entonces ir a buscarlo, así como así... ya, En 3 semanas. En 3 semanas es medio difícil. Va a ocurrir que va a operar de nuevo el caos probablemente, ¿ya? Y ese caos tiene un cierto orden, en todo caso, donde la probabilidad más grande la tiene con mucha distancia Kast, ¿ya? Pero evidentemente es un escenario nuevamente bastante que tiene posibilidades estocásticas, pero mucho diseño se puede, pero hoy día no sabemos. O sea, habría que hacer investigación cualitativa sobre todo para saber si encontraste algún lugar que más o menos active. Tendrías que hacerla en las zonas que más o menos donde tú has visto que hay una votación importante. En fin, no va a ser tan fácil en absoluto. ¿Tú les aconsejarías a Kast y a Jara que vayan a Bad Boys? Sí, Sí, ¿ah? sí, por supuesto. No tanto porque sea un canal así como... siempre hay como la caricatura de que uno va al debate, va a la tele, va a la entrevista y sale con más votos, sale con menos votos. No funciona así. Pero en el fondo es un acto de decir, mire, yo estoy dispuesto a recibir. ¿Ya? Como estoy yo aquí recibiendo, ¿ya? Estoy dispuesto a recibir, y a recibir también los golpes, porque mira, París te va a hacer cenar en vivo y tú tienes que hacer ese rito de rito que se llama el potlatch en los pueblos originarios, que es básicamente que te van a decir de todo y cuando tú lo tomaste con humildad y con tranquilidad, no te enfureciste, la gente dice, bueno, por lo menos este gallo se lo tomó bien. Por lo menos vino. Por lo menos vino y qué sé yo. Entonces, Salió vivo. Yo creo que es mejor ir, pasar el rato, que puede ser malo, más o menos, o bueno, someterse a las veleidades, que es un riesgo, puede tratar a uno mejor que a otro, ¿ya? Es parte del juego, pero estás en el caso de Jara, me parece evidente, o sea, tiene que intentarlo todo, necesita cambiar el tablero. Alberto, ¿y cómo ves a Kast? ¿Cómo lo ves en esta estrategia que usó de no entrar en ningún tema que lo complica? Solo seguridad, economía, emergencia. Es que hay una opinión que es electoral y una opinión que es política. La electoral, los dos grandes ganadores de esta campaña son los dos que aplicaron la fórmula gringa completamente. Manual. Son de manual, completamente. La capacidad de ser favorito de Kast todo el rato, incluso cuando no estaba todavía por delante, estaba favorito, construcción de esa imagen de tener todo recortado, o sea, que hay que apretar A para responder esto, hay que apretar B para responder esto, todo muy armado, la publicidad excelente con cada una de las temáticas que tenía que lanzar con un concepto publicitario, entonces aparecía una propuesta que se veía como una propuesta, detrás no había mucho, pero estaba allí. Entonces, la campaña fue muy exitosa, capacidad en redes sociales, por todos lados, copamiento en las redes sociales muy fuerte. Bueno, luego, en el caso de Parisi, fragmentación, voy a atacar grupos, cada uno con su necesidad. Usted tiene un club de ajedrez, vamos al ajedrez y hacemos algo para ustedes, ¿ya? Esa segmentación que tú miras hoy día a Chile y no es como lo normal, que es como, bueno, el que ganó en casi todas partes. Fíjate que perdió en tal comuna, fíjate que perdió en tal región, pero eso es como lo normal, ¿no? Hoy día tenemos una cosa muy fragmentaria y esa fragmentación, dentro de esa fragmentación también existe. Entonces, él diseña una encuesta, o sea, un trabajo muy sólido en ese sentido y también muy digital, muy de redes sociales, muy fuerte, que los otros candidatos parecían estar bastante más alejados de esas capacidades. Entonces, esas campañas que son muy a lo estilo Trump, funcionaron, ¿ya? Entonces, esa es mi opinión respecto a su campaña. Una campaña exitosa, bien hecha, ¿ya? Pero políticamente los presidentes van a llegar a un cargo que tiene unas complejidades que no son las votaciones, no son las encuestas, que son complejidades de otro tipo. Y yo creo que comprar acciones en el orden para un gobernante es muy útil. Y para eso, entrar a jugar directamente con la prensa, dar entrevistas, someterse a ese escrutinio, es muy útil porque cuando vienen los tiempos malos, y a todos los gobiernos les tocan tiempos malos, cuando vienen los tiempos malos, vas a tener que dar la cara, y si no das la cara, va a recordar toda esta escena previa
y vas a convertir algo que era simplemente una costumbre en una situación más traumática en la relación con la prensa, que muchas veces cuando se ensucia se complica mucho para los presidentes, da lo mismo del sector que sean, da lo mismo si el editor le dice no sé qué cosa, se ensucia y eso es así. Alberto, hay otro enigma. Uno es quién votó por Parisi, quiénes son, de dónde vienen, a qué aspiran. Y el otro es el voto obligado, que a lo mejor hay una parte que intersecta con la otra. Es el gran desafío de todos los cientistas políticos saber quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, por qué toman las decisiones que toman, a pesar de que ya han votado varias veces, pero esta fue la primera por presidencial. Sí, yo creo que eso está basado en una visión que quizás no estoy de acuerdo con esa visión porque supone poner paquetes de votantes. Estamos obligados a hacerlo, pero no trabajemos el proceso como si fueran paquetes, porque la gente se mueve un montón. Entonces, la gente anormal es la gente más politizada, que vota por un sector, aunque vaya a morirse de hambre por ese sector. ¿Ya? Dice, no me conviene, pero vamos a votar. Eso no es normal, eso no tiene nada de normal. La gente normal va y vota y dice, me parece que este gobierno puede ser mejor, nos puede ir mejor, puede tener mejorar la educación, las cosas que me importan, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, cuando uno habla de los paquetes de votos, tiende a asumir una cosa estática que no es tan así. Es cierto que hay características que uno puede ir clasificando, pero dentro de eso hay bastante movimiento. Yo creo que lo más importante a investigar en este momento es por qué, porque esto para mí sí es, o sea, el ganador de la elección, no desde el punto de vista de quienes pasaron la segunda vuelta, sino desde el punto de vista de lo que marca un hecho histórico, que es el espíritu de la época, y el espíritu de la época en este momento está en París. Y entender ese proceso, que es síntoma de algo, o que puede ser causa de otra cosa. Entonces, a mí me parece que esto hay que buscarlo por muchas rutas, la ruta histórica. A mí esto me suena más parecido a la Argentina del año 38, llegando a los años 40, el fin del consenso liberal de los años 30, que viene entonces a plantear una serie de crisis en muchas partes del mundo, entre ellos Argentina fuertemente, y había que buscar una respuesta. La respuesta que dieron después ellos fue el peronismo. ¿Ya? Esa respuesta no es pertinente para el caso actual, pero estamos en el fin de un consenso. Se acaba de terminar un consenso y está pasando exactamente lo mismo. Se acabó el consenso liberal político. Los dos sectores más grandes del electorado, los tres, el que está por centro, que es Parisi, en versión disruptiva, centro disruptivo me refiero, a la derecha o a la izquierda, todos están jugando más bien fuera de la cancha del liberalismo político. Están coqueteando por los lugares externos, extramuro. Entonces, eso es lo más importante, a mi juicio, de lo que está pasando. Última pregunta, Alejandra, me hizo nos falta. La tenía y se me fue. Piénsala. ¿Puedo hacer yo la pregunta? Ya, mira. Ya me voy a acordar. Cortito, entrevistaba a la Marta Lagos el otro día y la Marta Lagos decía, Kast se puede ir de viaje. Se va de viaje, vuelve el día antes de la elección y gana la elección. Sí. ¿Está así de jugada esta elección? Prácticamente sí, por supuesto. El azar existe, la fortuna en la teoría de Maquiavelo, que es la teoría más importante en la historia de la política, la fortuna cumple un rol muy importante, por tanto, siempre se puede pasar algo, pero está tocado. Sí, ya está. Ya está. No, mi pregunta. Si uno ve la cantidad de votos parlamentarios, los parlamentarios que las listas que apoyaban a Janet Jara sí llegan al 32% por ahí. Sí. Pero Jara obtiene menos. 475.000 menos. Claro. 500.000. Bajó las últimas 6 semanas. Sí. ¿Qué pasó? Pero, ¿qué pasó? ¿Por quién votaron esos 500.000? Es que ahí no lo sabemos, hay que analizar mucho más para poder saber eso, pero lo que está claro es que no solamente alguien puede bajar, porque ya, por ejemplo, hizo un buen debate, sino que hay otros que pueden subir. Claro. Entonces, los cambios por eso digo, el clima genera una especie de inercia, y la inercia se va a traducir en votos de alguna manera por algún lado. ¿Ya? Lo que perdió, a mi juicio, Janet Jara, pues, siempre fue una campaña difícil. Siempre estuvo atorada en contra del presidente del partido, en contra del presidente de la República, que era, o sea, no era fácil. Sí, claro. ¿Ya? Pero algo pasó al final que efectivamente hay que investigar, no solo dónde se fueron,
sino qué es el fondo del asunto. Y eso, nuevamente, otras metodologías, no la cuantitativa, es mejor para entender eso. Alberto Mayol, doctor en sociología, cientista político, 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy día. Gracias. Ya vendrá otro momento para seguir, para que la Alejandra se acuerde. Ah, no, ¿se acordó al final de la pregunta? Sí, pues me acordé. ¿Se acordó? Sí, pues me acordé. Y a nuestra audiencia, 1.000.000 de gracias por acompañarnos esta noche. Recuerden, nos puede seguir en todas las redes sociales. Estamos en X, en Instagram, en TikTok, en... ¿Dijiste Netflix? No. Te escuché Sí, dijo Netflix. Netflix. ¿Qué dijiste? Ex. Yo dije Estamos en Netflix. También podemos En, estar. dije en Netflix. Ya. En Netflix. Ya. Ex. Ya. Muy bien. Con esos problemas tenemos fonéticos de Mirna Schindler nos despedimos. Nos encontramos, recuérdese suscribirse a nuestro canal de YouTube y nos reencontramos el próximo miércoles a las 10 de la noche, como siempre, 11.2 en Televisión Abierta Digital y 102.5 en Radio Universidad de Chile. Muy buenas noches.